Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Julián Ríos Cantú. Él es fundador y CEO de Eden, me parece. Ahora nos va a decir en dónde está el acento. Un emprendimiento realmente interesante que combina, y por eso el interés de entrevistar a Julián, la inteligencia artificial y problemas de salud muy específicos. Julián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por tenerme. Gracias por estar aquí. ¿Cómo es Eden o cómo lo dices? Eden. Eden. ¿Y qué quiere decir el nombre? Comencemos por ahí. ¿O por qué? Bueno, la compañía se llama así porque creemos que las herramientas que creamos, que al final son plataformas donde se hacen diagnósticos médicos de todo tipo, puede ser la mastografía para un diagnóstico temprano o la PET-CT para ver cómo funciona una quimioterapia, son lugares donde ocurren milagros de la vida real todos los días. Entonces, por eso le pusimos la compañía Eden. Ahora, ¿cómo hacen esto? Es decir, ¿cuáles son los productos que han desarrollado y qué tiene que ver la inteligencia artificial en lo que tiene? Bien. En México tenemos una gran escasez de médicos radiólogos. Para ser precisos, hay solo 4.500 especialistas para una población de casi 130 millones de habitantes. Y esto es en parte la razón por la que si una mujer va al sistema público, a pesar de que tenga una sintomatología que podría indicar cáncer de mama, le tendríamos que decir, disculpe, no hay mastografías hasta dentro de 8 meses o más. Entonces, lo que nuestras plataformas hacen es ayudar al médico radiólogo a ser mucho más preciso y a ser mucho más productivo. No podemos graduar médicos radiólogos de la noche a la mañana, pero les podemos dar herramientas que hagan que lo que antes tomaba horas, ahora pueda tomar minutos sin perder precisión. Y esto lo hacemos hoy para 3 de cada 4 médicos radiólogos mexicanos. Tenemos el privilegio de atender más de 1.700 instituciones de salud en los 32 estados de la República y 17 países en Latinoamérica. Qué interesante. Ahora, ustedes no están en el negocio de las radiografías, etcétera, o sea, los exámenes, sino la interpretación. Es decir, ¿el cuello de botella está ahí? O digamos, ¿cuál es el ángulo que tienen ustedes y cuáles son las cifras, digamos, en términos de esta interpretación? Porque por lo que mencionas, pues es más bien a la hora de hacerle, si un radiólogo, que hay poquitos, ¿no? Nos dices poco más de 4,000, ¿cuánto se tarda normalmente y qué aportan ustedes, digamos, en esa interpretación? De acuerdo. Definitivamente, nosotros estamos en la parte digital, en la interpretación de las imágenes. Y por los últimos 80 años, quien dominaba esta industria son las multinacionales, los sospechosos usuales como General Electric. Y estas compañías hace ya tiempo que dejaron de innovar. Tienen en promedio más de 200 años de vida. Y de hecho, la industria estaba colgada sobre infraestructura hecha en 1980 o más antigua. Y es la razón por la que todavía hace unos años, si ibas a cualquier institución de salud, te iban a dar una placa radiológica. Nosotros hemos llevado todo eso a la digitalización, lo cual no solo ayuda a que médicos que están en la Ciudad de México puedan atender a pacientes que están en el estado de Chiapas a través de la nube, sino que les proveemos herramientas que les permiten ver una, por ejemplo, placa de tórax, en lugar de 10 minutos, hacerlo en 1 minuto y medio. Y esto es a través de herramientas de inteligencia artificial, tanto las que automatizan la identificación de, por ejemplo, nódulos en el pulmón, hasta modelos de lenguaje que autocompletan un reporte de resultados. Y así el médico no tiene que escribir y se puede enfocar en diagnosticar. O sea, digamos, en la tecnología de ustedes, normalmente, ¿cuánto tarda un radio? Hay dos componentes que ahora mencionaste. Uno, eh, mencionabas a los jugadores, digamos, en la parte de aparatos médicos. ¿Qué ocurre hoy y qué te dan? Porque si yo voy a un laboratorio acá en la Ciudad de México, a lo mejor privado, pues me van a dar una placa, como bien mencionas, y a lo mejor un USB, ¿no? Eso, digamos, ustedes no están en ese negocio, no tienen un lugar físico en donde me van a dar ustedes una placa. ¿Donde ustedes qué parte juegan? Y en esto que describías en términos de, por ejemplo, identificar un nodo ahí en un pulmón, ¿cuánto se tarda hoy un médico sin tecnología? Es decir, ¿cómo ocurre? Y luego, bueno, la escritura del reporte, que supongo que lo tienen pues ya parametrizado para que se llene lo que es automatizable, ¿no? Ah, pues nodo tal, de tantos centímetros tal, ¿no? Y el médico lo revisará y lo hace y ya se ahorró un tiempo. Pero ¿cuánto tarda hoy y cuánto tarda con ustedes?
De acuerdo. Nosotros no proveemos servicios de imagenología. Ajá. Nosotros empoderamos a las instituciones de salud privadas y públicas a dar sus servicios de imagenología. Por ejemplo, a Chopo en sus 650 locaciones, a hospitales de primer nivel como Christus Movers. Pero también vemos las clínicas rurales que están, digamos, en la Sierra de Morelos, en la Sierra Chapaneca, donde ni siquiera se habla español. Y nosotros ayudamos al médico de nuevo a ser mucho más productivo. En el caso particular de una placa de tórax, métodos tradicionales como ver una placa o usar tecnología anticuada puede tardar hasta 10 minutos cada placa de tórax. Y estas son cientos y cientos de placas que tiene que ver el médico todos los días. En una plataforma como EDEN, esto tarda un minuto y medio máximo. A través de nuestras herramientas ayudamos a hacerlo hasta 10 veces más productivo el médico radiólogo. Y es ahí ¿cuántas procesan al año? Hoy tenemos el privilegio de atender a 6 millones de pacientes cada año, lo cual se traduce a más de 3 millones de imágenes médicas todos los días fluyendo a través de la plataforma. ¿Y cuándo nacieron? ¿Hace cuánto que existe Eden? ¿Y cuál fue el origen, digamos? ¿Cómo se te ocurrió? La compañía nace en esta versión por lo menos hace 3 años y la empresa viene una motivación muy personal. Yo soy hijo de la medicina. Por un lado he visto cómo cuando la medicina se emplea bien, causa milagros. Yo nací por inseminación artificial. La única razón por la que estoy vivo y mi mamá está viva a pesar de un parto muy complicado es gracias a la tecnología médica. Pero también por los últimos 20 años he perdido gran parte de mi familia a causa de un sistema de salud mal equipado y quizá con los procesos equivocados. Primero mi abuela, que falleció a causa de un diagnóstico tardío de cáncer de mama, mi abuelo, que llevó un diagnóstico cardiovascular mal hecho y falleció por una operación que no necesitaba, y acompañando a mi mamá por los últimos 20 años en 3 distintos diagnósticos de cáncer. Llegó un punto en el tercer diagnóstico donde mi mamá sale del cuarto de diagnóstico y llorando se disculpa con nosotros por llegar otra vez tarde al diagnóstico, por terminar con un diagnóstico tardío. Y ahí algo se rompió en mí. Dije, no puede ser que el mundo siga avanzando y tengamos inteligencia artificial en nuestros teléfonos, en las licuadoras, en las lavadoras, pero no haya un avance significativo en el sistema de salud. Y tu formación es, bueno, voy a tener que hacer un corte, Julián, pero es muy interesante lo que nos cuentas. ¿Tu formación es eres ingeniero electrónico o estudiaste negocios? ¿Cómo, digo, porque obviamente pues se ve la necesidad muy clara, pero luego la ejecución no es un asunto menor. ¿Qué hacías cuando tienes este momento? Ingeniería, pero yo empecé la empresa muy joven, a los 16 años. Entonces, toda mi experiencia profesional por los últimos 8 años ha sido levantarme todos los días con la obsesión y la misión de crear algo significativo para los pacientes de Latinoamérica. Qué interesante. Voy a hacer un corte, Julián, y te pido la bondad de tu tiempo para platicar más. Es una historia fascinante, sobre todo además, bueno, está la otra parte, ¿no? Al procesar 6 millones, digamos, de, pues no necesariamente de placas, pero 6 millones de pacientes, pues no es una escala grande y eso los lleva. Y pues obviamente estás súper joven, pero bueno, ahora lo platicamos más. Entonces esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Julián Ríos Cantú, fundador y CEO de Eden, una compañía, pues ya 8 años. Julián, evidentemente ¿Cuántos años tienes, Julián? ¿24? 25. 25 ya. Oye, y cuéntame de la parte, bueno, ya nos decías, pues te das cuenta de la necesidad, pues no, todavía ni estás en la carrera cuando pues obviamente esta realidad atroz que nos contabas con respecto a tu mamá, pues te hace pensar, no puede ser que tenemos tanta tecnología y no se está aplicando. ¿Qué ha pasado en estos 8 años? ¿Has ido a levantar capital? Bueno, ya nos decías, es un dato que nos habla de la escala, procesar o ayudar a 6 millones de pacientes, ¿no? Agilizando esto a través de software. Dos preguntas, ¿cómo te ha ido en levantar capital y cuál es el modelo de negocio actualmente? Oh, hemos sido muy afortunados en esos 8 años. Nuestros primeros inversionistas fueron inversores de primer nivel, como es Khosla, el fondo detrás de OpenAI, uno de los más importantes en inteligencia artificial en Silicon Valley, y Kasek, que es el fondo de venture capital más importante en Latinoamérica. Y justo hace un mes, de hecho lo anunciamos el día de hoy,
recabamos una nueva ronda de $10 millones liderada por Sierra Ventures, que es un fondo en Silicon Valley, Talus Capital aquí en México, y tenemos la intención de emplear ese capital para seguir liderando la revolución de inteligencia artificial aplicada a la biología y llevar nuestra tecnología a toda Latinoamérica. Hoy damos servicio a 17 países y, como dijiste, 6 millones de pacientes, pero la meta no son 6 millones de pacientes, son cientos de millones de pacientes cada año a los que queremos llegar y vamos a emplear ese capital para lograrlo. Y Y, nuestro modelo de negocio es claro. muy simple, cobramos por estudio. De hecho, este modelo de negocio es una de las innovaciones que hemos hecho. Antes se cobraba por licencia, nosotros lo hacemos por estudio y eso nos ha permitido dar servicio desde la clínica con los recursos más escasos hasta los hospitales de mayor nivel que hay en nuestro país. Y entonces, por ejemplo, un hospital instala el software de ustedes o se los envía y ustedes lo procesan o lo procesa ahí mismo, ustedes tienen el registro y cada uno va generando un costo que obviamente en economías de escala pues debe ser muy accesible comparado con la alternativa. ¿O cómo es? Exacto. Nosotros hacemos una instalación a nuestros clientes para la mayoría de ellos y aquellos a los que no podemos llegar lo hacemos de manera completamente remota y digital. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es la evaluación? Si levantaron 10 millones de dólares, más o menos por dónde anda, si lo puedes decir, obvio, porque a veces eso es La no tan visible. evaluación hoy es privada, pero nunca ha sido un punto de enfoque importante para nosotros. Yo al final del día quiero crear una compañía que en 100 años siga aquí, siga impactando la vida de pacientes y personas. Y para eso uno no se puede dejar llevar por metas como la evaluación o la oferta pública inicial para cuándo. Estamos muy enfocados en crear el mejor producto de su categoría en el mundo y si hacemos eso bien, vamos a tener inversionistas muy contentos. Claro. Oye, digamos, la tecnología de interpretación radiológica no es o sea, no es nueva. De hecho, me ha tocado observar muchos. En una de sus conferencias recientes de Google, en la de el 1.0, pues presentaba justamente lo mismo, ¿no? El procesamiento, etcétera. ¿De dónde salió la tecnología? ¿Cómo la desarrollaron? Y hace un rato mencionabas esta parte de modelos de lenguaje natural que ayudan a completar los informes, ¿no? Que eso pues, es algo relativamente nuevo, de finales de 2022. ¿Cómo han desarrollado tecnología? ¿De dónde la adoptan? ¿Cómo ha sido ese proceso que no es menor? Toda nuestra tecnología ha sido propietaria. Y como tú, desde hace más de 10 años he visto noticias cada trimestre sobre inteligencia artificial en radiología o Google y Microsoft o IBM con Watson haciendo avances. La realidad es que estas compañías han sido muy buenas haciendo demos, pero que eso se traduzca en un impacto en donde más se necesita, no ha ocurrido. Y justo fue de las cosas que más me frustraron cuando iniciamos nuestra empresa y la razón por la que dijimos aún hay espacio para cambiar esta industria. Y nosotros tenemos una muy interesante ventaja, que es que nuestra plataforma misma se retroalimenta todos los días de información. Procesamos, como Mm. mencioné, cerca de 3.5 millones de imágenes médicas individuales cada día del año y cientos de miles de reportes radiológicos cada mes. Entonces, no solo podemos tener la imagen para entrenar nuestra inteligencia artificial, sino que sabemos muy bien qué mediciones se hicieron, cómo el médico vio esa imagen, qué resultado final dio. Y toda esa data anonimizada es una mina de oro para poder seguir haciendo innovaciones que beneficien al paciente y beneficien al médico. Oye, ¿y actualmente cuántas personas trabajan en Eden? Pues somos cerca de 100 personas en la organización. ¿Y cuál ha sido el mayor reto con el que te has encontrado? Porque, bueno, ya decías, 25 años es una historia fuera de serie, naturalmente. No hay muchas personas de 25 años que pueden contar la historia que tú, sobre todo con el impacto, y de ahí no me sorprende el capital que han levantado. ¿Cuál ha sido el mayor reto en términos de encabezar un equipo y toda tu experiencia laboral de 100 personas ha sido, pues, en tu emprendimiento? Sí. Yo creo que el mayor reto es el talento que hay en Latinoamérica. Es un ecosistema de emprendimiento y un ecosistema de tecnología todavía en las etapas más tempranas y no vamos a poder crear el siguiente Google o el siguiente OpenAI en Latinoamérica sin formar a ingenieros y profesionales al calibre de esas compañías en Silicon Valley o Estados Unidos. Y nos toca a todos los emprendedores formar parte de ese reto y ir formando al personal conforme nuestras empresas también crecen, pero obviamente es un reto titánico, ¿no? El poder hacerlo en la velocidad que se necesita.
Claro, coincido contigo. Pues Julián, fantástico. Ojalá volvamos a platicar pronto. Es realmente muy inspiradora tu historia, sobre todo por la escala que ya tiene y porque algo que viene trabajando desde hace 8 años que no tiene que ver con una moda, porque de repente empiezan a surgir, lo estás viendo, pues muchos aplicaciones sobre las grandes plataformas de inteligencia artificial generativa y está bien, qué bueno, pero hay mucho también en la parte básica y con problemas y usos de caso muy, muy específicos vinculados a plataformas que no nada más son generativas, sino como en el caso de ustedes, pues entrenando modelos, tienen un impacto de 6 millones de personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí escuchamos a Julián Ríos Cantú, fundador y CEO de Eden.